Señor. El Señor les bendiga a todos. El día de hoy estaremos compartiendo un tema que habla precisamente de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que nos han alcanzado. Y a través de él, Dios quiere hacernos ver cuál es el carácter que imperará en los tiempos postreros. ¿Cuál es el carácter que imperará, que dominará, que será común en medio de la sociedad en los últimos tiempos? Es un tema y un pasaje de la Escritura que está basado en las palabras del apóstol Pablo, que hace referencia precisamente a estos tiempos que nos han alcanzado. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de mucha corrupción moral, tiempos de mucha maldad, tiempos en los cuales se han perdido los valores morales en muchos lugares. La gente no quiere saber nada de moralidad, de ética, de bueno, de malo. Tiempos en los que el relativismo moral está muy fuerte, donde la gente dice, si te hace sentir bien, hazlo. Si te hace sentir mal, no lo hagas. Un relativismo moral espantoso. Y es importante que podamos tener firmes los principios de la palabra de nuestro Dios. Es importante que podamos tener no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón claros los principios de Dios y que podamos permanecer en ellos, viviendo en ellos, aun y cuando seamos considerados quizá como locos, como gente anticuada, arcaica. Habrá muchos apodos para burlarse de aquellos que tenemos valores y principios, pero es importante poner por encima de todas las cosas la voluntad de nuestro Dios. Amén. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Si podemos, por favor, poner la diapositiva del tema. Es un tema que se titula El carácter de los hombres postreros. El carácter de los hombres postreros. ¿Qué significa postreros? Significa de los últimos tiempos, antes del final. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a través de la Escritura y que sea su palabra y su Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros. Padre amado, gracias Dios porque podemos estar reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Gracias porque en medio de una sociedad tan ajetreada, Señor, tan estresada, Señor, nos permites tener este tiempo para meditar, para reflexionar, para escuchar tu voz, Señor, para alabarte, Señor, para gozar de tu presencia en medio de nosotros, porque sabemos que estás aquí, Señor, para poder tener frescas tus verdades y tus palabras, Señor, a fin de que nos guíen en medio de una sociedad oscura donde caminar contigo cada día es más difícil, pero contamos con tu compañía, con tu gracia, con tu cuidado. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Libro de Proverbios, capítulo número 4, versículo número 23. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo número 23. Dice la Escritura, es Salomón hablando, escribiendo hace más de 3000 años, y dice de la siguiente forma, Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida, de Él surge la vida, de Él sale la vida, así como mana la miel del panal o mana el agua del manantial. Dice la Biblia, del corazón mana la vida. Sobre toda cosa guardada, es decir, hay que guardar muchas cosas. Hay que tener precaución por muchas cosas. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y corazón es sinónimo de mente, es sinónimo de tu alma, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus valores, de quién eres tú. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles los que nos han alcanzado. Somos bombardeados por todos lados con mucha maldad, mucha inmoralidad, mucho escepticismo. La gente quiere invitarte a no creer en Dios, quiere invitarte a no atender a los principios de la Escritura, cuando todos los principios que vienen en la palabra de Dios son buenos. Ama, perdona, sirve, sé humilde, respeta a Dios, respeta a tus padres, sé honesto, sé trabajador, sé diligente. Es decir, todos los principios que la palabra de Dios establece son buenos, son sabios, son útiles, son necesarios para el funcionamiento de la sociedad, para el funcionamiento de las familias, para la salud mental y espiritual del ser humano. Pero tristemente el hombre se cierra en contra de Dios, el hombre cuestiona a Dios, el hombre se burla de los principios morales de Dios, y vivimos una sociedad que está constantemente bombardeada por diferentes ideologías, por diferentes filosofías, por diferentes antivalores. Y tenemos que mantenernos firmes, tenemos que estar sólidos y tenemos que tener un cimiento estable para poder perseverar y permanecer en estos tiempos difíciles. Solamente como muestra, como botón de muestra, como la punta de un iceberg, porque la punta del iceberg nada más nos deja ver así un pequeño volumen de hielo que sale del agua. Pero ese pequeño volumen de hielo no es nada a comparación de lo que hay por debajo del agua. Es decir, la punta del iceberg a veces no nos deja dimensionar lo que hay por debajo, que puede ser algo muchísimo más grande y voluminoso. Como punta del iceberg, podemos mencionar los Juegos Olímpicos que acaban de terminar, los cuales para muchos provocaron aplausos y admiración. Pero si uno es sensato y comienza a analizar algunas situaciones que se dieron, obviamente uno puede ver la corrupción moral de la sociedad. Déjame decirte que un servidor no lo estuvo viendo, ni estuve sentado observando partidos ni competencias, pero finalmente uno se va enterando, pasó esto, pasó lo otro. Cuando yo leí noticias días antes de los eventos, de que empezara esta competencia internacional, leí que decían que era una competencia que iba a respetar mucho la diversidad y las libertades y las ideologías. Yo cuando oí eso dije, va a haber muchas situaciones distorsionadas, moralmente hablando. Repito, no acompañé el evento, pero escuché hablar de la inauguración. Un evento cargado de ideología de género, cargado de invitaciones a pecados sexuales, a comportamientos sexuales, a desviaciones sexuales. Y yo sé que a mucha gente en la actualidad en la sociedad no le agrada esto, no le agrada escuchar esto. Pero es importante reiterar que lo que el día de hoy están promoviendo, difundiendo, invitando, aún en centros académicos, hace 100 años era catalogado por los títulos médicos,
por libros médicos, por documentos médicos, como parafilias, como enfermedades y trastornos sexuales. Documentos escritos por psiquiatras, ¿sí? Personas especializadas en áreas humanas, los cuales catalogaban ciertas conductas como parafilias. El día de hoy son vistas como algo normal, como algo viable, como una elección. Y es más, las promueven, las defienden. Y los Juegos Olímpicos no fueron la excepción. De hecho, en el mismo arranque de esta celebración mundial, hubo una burla del cristianismo, haciendo como una analogía de la cena del Señor. Una analogía, una comparación de la cena del Señor, de la última cena, lo que es conocido como la última cena, donde estaba Jesús con los discípulos, los apóstoles. Y ponen ahí, en lugar de Jesús, una mujer con ciertas características muy peculiares y rodeado de personas que eran personas que practicaban y que promovían diferentes comportamientos sexuales totalmente antibíblicos. Gente homosexual, gente drag, gente transexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos aplaudieron eso, mientras que gran parte de la sociedad manifestó su inconformidad y su molestia. E inclusive hubo patrocinadores que decidieron dejar de apoyar este evento. Y hubo muchos líderes, tanto en el ámbito social como en el ámbito religioso, que levantaron su voz en contra de este tipo de acciones, donde pueden ellos burlarse, mofarse, ridiculizar. Pero eso sí, si tú llegas a decirle a alguien que se ha operado con una terminología diferente a la que él quiere, te puede denunciar, te metes en problemas legales. Discursos de odio, pero ellos sí, pueden mofarse, pueden reírse, pueden ridiculizar. Y la gente tiene que callar. Algo vergonzoso, aún dentro de las competencias, hubo personas con cromosomas XY que compitieron en contra de personas con cromosomas XX. O sea, personas que genéticamente tienen cromosomas XY, que son de varones, compitiendo con personas que tienen cromosomas XX, que son mujeres. Y todo fomentado por la ideología de género, las libertades, etcétera. Obviamente sacaron sus medallas de oro y sus aplausos. Eventos que nos manifiestan los tiempos que estamos viviendo. Y déjame decirte algo, que si esto hubiera acontecido 50 años atrás, cuando un servidor era un niño, hubiera sido una locura. No hubiera sido aceptado. Hubiera sido un escándalo mundial. 50 años después, ¿qué tiene de malo? Oye, pues una mente más abierta, ¿no? Pues ya son otros tiempos. Ya eres del siglo pasado. Discúlpame, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los principios de Dios siguen siendo vigentes y siguen siendo actuales y siguen siendo para nosotros, independientemente de que los años hayan pasado. Sí, el día de hoy la gente ya no ve la gravedad. Y aún tristemente, aún en el ámbito llamado cristiano, hubo gente que salía a la defensa de este tipo de acciones que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Amado, qué importante es que guardemos nuestro corazón. Qué importante es que guardemos nuestro corazón en los principios de Dios, en los valores de Dios, en la influencia del Espíritu de Dios y de su palabra. Y no nos dejemos torcer, no nos dejemos separar y desviar del camino recto, sino que podamos perseverar independientemente de la corrupción moral que el día de hoy haya a nuestro alrededor.
La pregunta es, ¿seremos valientes para hacerlo? La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a permanecer y perseverar independientemente de la oposición, de la lucha, de las burlas, de los menosprecios? Quizá los que ya tenemos canas sea un poco más sencillo, pero los adolescentes, los niños, los jóvenes que el día de hoy están a nivel preparatoria, a nivel secundaria, a nivel universitario, que están enfrentando aún desde las aulas un ataque ideológico. La pregunta es, ¿te mantendrás? ¿Serás valiente para perseverar en tus principios? ¿O empezarás a doblegarte y a ser parte de una sociedad que se va corrompiendo a pasos agigantados y la gente calla? Calla por temor, calla por miedo. Qué importante es que podamos guardar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, lo que escuchamos, nuestros oídos, porque todo eso irá permeando para ir formando un carácter, una personalidad apegada a la palabra de Dios o lejana de la palabra de Dios. Cada quien tendrá que tomar la decisión. Dios desea que tu carácter, tu personalidad se ciñan a la Escritura, caminen conforme a la Biblia, y por eso Él te tiene aquí. No es una coincidencia, Dios te está hablando. Pero igualmente, tú puedes decidir dejarte bombardear por las modas, por los medios de comunicación, por las películas, por las novelas, por las series, por los famosos del día de hoy que no tienen temor de Dios, y empezar a hacerte a la medida y al molde que ellos están estableciendo. El día de hoy yo quiero hablar del carácter de los hombres de los últimos tiempos, pero para ello es importante entender qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Me gustaría que pudiéramos poner la última diapositiva, por favor. La última diapositiva. La vamos a usar al final, pero quiero ponerla para que podamos hacer una distinción. Hay tres áreas en el ser humano que son muy parecidas y que pueden ser confundidas la una con la otra, pero no son exactamente lo mismo. Temperamento, carácter y personalidad. ¿Sí? Tres áreas que todos tenemos. Y a veces pudiéramos pensar que son lo mismo, que son sinónimos, pero no son sinónimos. Si bien es cierto que están entrelazadas y tienen mucha relación la una con la otra. ¿Sí? Hoy queremos enfocarnos al carácter. Pero para poder entender el carácter es importante entender el temperamento y también la personalidad. Y ahorita vamos a ir explicando y definiendo qué es cada uno de ellos. Pero son tres áreas importantes en la vida del ser humano. Pero son distintas. Podemos dejar la diapositiva, voy a ir explicándolas y tú vas a ir entendiendo los diferentes conceptos. ¿Qué es el temperamento? El temperamento de una persona es algo innato, o sea, con eso nacemos. Es algo innato. El que tiene hijos sabe que el temperamento de cada hijo es diferente, independientemente de que sean hijos del mismo padre y de la misma madre, y que hayan sido educados en la misma casa, con los mismos principios y valores. Hay un temperamento innato con el cual uno nace, y uno ve el carácter de un hijo desde que es pequeño, desde que es chiquito, desde que nace inclusive, empiezan a verse ciertos rasgos particulares en el temperamento de los bebés, de los niños, de los chiquitos, de los adolescentes. Y tú ves que algunos son muy tranquilos, muy condescendientes,
Le dicen todo a papá o a mamá, sí papá, sí mamá. Y otros desde pequeñitos se rebelan a las indicaciones, a las instrucciones, y ni siquiera sabe hablar y empieza con un carácter fuerte. Y empiezan a ponerse rojos y tiemblan, ¿cierto o no? Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Cada hijo, cada persona, cada ser humano nace con un temperamento diferente. Y eso es algo innato, algo con lo cual nacemos, algo que finalmente queramos o no queramos, es algo que traemos, es algo que viene con nosotros desde que nacimos. Tiene un origen genético y por lo tanto es hereditario, no modificable ni controlable. Esto dicen algunos de los estudiosos. O sea, finalmente el que tiene un temperamento lo va a tener. Y por más que la persona extrovertida, platicadora, con mucha iniciativa, que tiene muchos amigos, que habla mucho, que se expresa y convive, quiera ser como la persona introvertida que entra así y nadie se da cuenta, que no saluda a nadie. Y no lo hace por descortesía, lo hace porque es su carácter. Pasa así, sigilosamente, y ni siquiera voltea, no te mira a los ojos. Es diferente, es distinta. Si una persona de una forma quiere ser como la otra, no va a poder. Ni viceversa. Tampoco puedes pedirle a la persona introvertida, temerosa, que sea la más extrovertida, platicadora, amiga de todos. No, nació con un temperamento. Es algo que es parte de ella, de su formación, de su vida. Entonces, es algo que es genético, es algo que es hereditario, pero en la genética uno puede, un par de padres, papá y mamá, pueden tener hijos con diferentes temperamentos. Finalmente, el hijo nace y ve uno como padre la diferencia de uno para con el otro. Estamos hablando del temperamento. Si podemos poner la segunda diapositiva, por favor. En cuanto al primer concepto, el temperamento, un médico griego, filósofo y médico griego, llamado, si damos, es la primera diapositiva, la segunda diapositiva, por favor. Un médico griego, filósofo, llamado Hipócrates, fue el primero en describir 4 humores secretados en el cuerpo de todo ser humano. Él decía sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. O sea, mencionaba esos 4. Hipócrates, que fue un prestigioso médico de la antigua Grecia, vivió 400 años antes de Cristo, ¿sí? Y él ya hablaba de estos 4 temperamentos, humores le llamaba él, humores que secretaba el cuerpo. Pero fue años después otro médico conocido como Galeno, el que está abajo, un médico cirujano y filósofo griego que vivió en el siglo II, en el 129 al 201 después de Cristo. O sea, uno vivió antes de Cristo y el otro fue después de Cristo. Él habló acerca, basándose en los estudios de Hipócrates, propuso 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. 4 temperamentos, repito, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Son 4 temperamentos que han sido utilizados y hoy continúan siendo utilizados en algunos círculos, otros más ya los descalifican, pero finalmente nos habla acerca de esa tendencia natural con la cual uno nace y que es parte del ser humano. Si pudiéramos, por favor, poner una diapositiva donde tenemos un círculo.
un círculo dividido en 4, exactamente. A lo mejor no se va a alcanzar a ver, pero son los cuatro temperamentos. En la parte superior izquierda está el sanguíneo, en la parte superior derecha está el colérico, en la parte inferior izquierda está el melancólico, en la parte inferior derecha está el flemático. Son 4 temperamentos con los que nace la persona. Todos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Todos tienen sus virtudes y tienen sus riesgos. Independientemente del temperamento con el cual hayas nacido, tú puedes caminar con Dios. Tú puedes servir a Dios. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. No es lo mismo un Pedro, el apóstol, que era impulsivo, arrebatado. No, Señor, mi vida daré por ti. No, sí, Señor, mira, y ahí estaba siempre Pedro. Y preguntaba a Jesús, y Pedro el primero en responder, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro tenía iniciativa. Jesús decía algo y Pedro decía, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Rápido respondía Pedro. Cuando lo quisieron aprender, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro, impulsivo, de carácter fuerte, pero a veces eso lo llevó a tomar malas decisiones y a tener que llorar amargamente y arrepentirse, porque muchas de sus acciones no fueron las mejores, no fueron las más prudentes, pero se ve un temperamento fuerte en Pedro. Quizá algunos lo marcarían como el colérico, ¿no? Pero vemos un Juan tranquilo, que se recostaba en el regazo de Jesús, el discípulo amado, ¿no? Y tú lees las cartas de Juan y habla de Dios es amor, el que ama esto y un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. O sea, habla mucho acerca de esto. Y es cierto, es el nuevo evangelio, pero planteado desde otro punto de vista. Y vemos un temperamento diferente al de Pedro. Algunos quizá dirían que era sanguíneo o que tenía algo de melancólico, etcétera. Ahora es importante mencionar que la gente no tiene uno nada más. A veces puede tener mezcla de diferentes temperamentos, pero finalmente hay una tendencia. Uno tiene más fuerza, uno tiene más impulso. Los voy a leer rápidamente, pero no es el propósito de este estudio que aprendamos de los 4 temperamentos, no es el propósito, ¿sí? El sanguíneo, que está en la parte superior derecha, es expresivo, atento, gente cálida, amistosa, muy platicador, entusiasta y compasivo. Son las virtudes de la persona sanguínea. Las debilidades es que es indisciplinado, es inestable, es poco productivo, tiende a ser egocéntrico y a veces exagerado. Okay. Nos vamos al colérico, que está en la parte superior derecha de la pantalla. El colérico tiene un carácter voluntarioso, es un carácter fuerte, su voluntad es muy fuerte. Y de pronto desde chiquito ves como el niño quiere algo y se puede hasta privar, ¿no? O sea, cuando quiere algo y no se lo dan. O sea, voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, es productivo, es decidido y le gusta el liderazgo. ¿Sí? Son virtudes y fortalezas del colérico. Pero hay debilidades. Puede ser muy frío, poco emocional, tender a ser muy autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, o sea, se burla de la gente, irascible, puede molestarse rápidamente por las cosas y puede llegar a ser cruel. Tiene virtudes, pero hay debilidades, hay que cuidarse. Cada temperamento tiene sus pros y sus contras. Y ahorita veremos cómo el carácter es fundamental para que ese temperamento pueda ser canalizado correctamente. ¿Ok? Vamos a ver el melancólico. El melancólico está en la parte inferior izquierda. Ya la palabra melancólico nos habla de melancolía, ¿no? Como algo así medio sentimientos, recuerdos, pensamientos, nostalgias, ¿no? Sus fortalezas,
Es una persona dotada, tiene muchos talentos. Es analítico, le gusta estudiar, analizar, pensar. A lo mejor no habla mucho, pero está analizando, está pensando, está juzgando. Es estratega, le gusta hacer estrategias, planes. Es abnegado, no le cuesta trabajo negarse a sí mismo, dejar cosas para que otros puedan ser beneficiados. Es trabajador y es autodisciplinado, o sea, tiene una disciplina en su vida, en diferentes áreas. Pero sus debilidades del melancólico es que es variable, es autocentrado, piensa mucho en sí, es propenso a persecución, puede ser vengativo, es muy susceptible, o sea, es muy aprensivo. Es como el que le dicen, ay, es que se siente por cualquier cosa. Y a alguien le puede hacer algo y no le importa. O sea, se lo pasa y se ríe y se sigue. Y hay otros que le hacen eso y ¡ay! O sea, le dolió, le pegó y le afectó. Es que es un temperamento diferente. Es distinto, no es igual. No puedes tratar a todos igual. Hay gente que es más aprensiva que otros. Y así son. Es parte de su temperamento. Propenso, vengativo, susceptible. Es muy teórico, mucho de teoría, de pensamientos, de filosofías. Tiende a ser insociable. Le cuesta trabajo estar en comunicación con muchos, conviviendo. Prefiere estar un poco aislado. Es crítico, o sea, señala esto, aquello. Pero a veces puede ser un crítico muy así y no así. Y el crítico lo puede llevar a criticón, ¿no? O sea, pueden ser situaciones, porque en sí la crítica no es mala. O sea, uno puede tener una crítica de algo, pero cuando esa crítica se vuelve en algo quizá despectivo, ridiculizando, menospreciando, aplastando, es algo que destruye. Y es alguien que tiene a la negatividad, o sea, es pesimista. No creo. No, es que está muy difícil la situación. No, es que, o sea, tiende al pesimismo, no al optimismo. El inferior derecho, el cuarto temperamento, flemático, tiende a ser tranquilo, es alguien confiable, es alguien objetivo, o sea, no es subjetivo, no se deja llevar por cuestiones que no son claras. Es objetivo, va a cuestiones muy concretas. A ver, es que como que como que está medio raro el hermano, ¿no? No me saluda. Oye, tranquilo, acércate, platica con él. O sea, pregúntale cómo está. Es objetivo, no es subjetivo. Va a cuestiones concretas. Es diplomático, o sea, es cuidadoso en su trato con las personas. Es eficaz y organizado. Es práctico y hasta humorista, o sea, le encuentra la gracia, el chiste a las cosas. Es calmado, es plácido, o sea, es una persona agradable para tratar con ella, pero tiene sus debilidades. A veces puede tener poca motivación. Ser moroso, o sea, de pronto no paga, no cumple. Ser egoísta, pensar en sí mismo. Ser mezquino, ser muy cuidadoso de lo suyo y no pensar en los demás. Ser autoprotector, o sea, estar demasiado encima. Ser indeciso, o sea, no tener claridad en qué hacer, si sí o si no. O sea, ser una persona de no decisiones claras. Caer en la cobardía y caer en la ansiedad. Son 4 temperamentos. Si te das cuenta, son muy definidos. Y si bien es cierto que algunos de los síntomas se pueden encontrar en varios, la tendencia es muy fuerte. Y todos los presentes estamos en uno o en otro. Quiero enfatizar, el temperamento es innato. Nacemos con él. Así nacimos. Y no podemos cambiarlo, porque así es nuestro temperamento, nuestra fuerza, nuestra forma de conducirnos. Ahora, lo segundo sería el carácter. Si pudiéramos poner por favor la última diapositiva otra vez. El carácter. Y es importante que podamos ver la diferencia. El carácter, ya vimos lo que es el temperamento, ¿verdad? Vamos al carácter. El carácter es algo adquirido, ¿sí? Algo adquirido.
Es la formación que hemos recibido. Ahí entran hábitos aprendidos a partir de la educación, la cultura, las experiencias, el entorno del individuo, su familia, su casa, su trabajo, sus amigos, le van formando algo en él y empieza a conducirse de forma particular. En el carácter encontramos principios y valores que adquiere la persona a lo largo de la vida. ¿Sí? Puede ser alguien muy colérico, con un temperamento fuerte, pero si en casa recibió el valor de la educación, de la cortesía, de la gentileza, de ser educado, de ser respetuoso, aún con ese temperamento, va a ser cuidadoso en su trato con los demás. ¿Sí me explico? No va a ser el más diplomático, el más amable y platicador, no, pero será educado, porque aprendió a canalizar ese temperamento. Los valores le sirvieron, los principios, la formación, la educación, la cultura, la familia. Es decir, independientemente del temperamento que tienes, tú puedes fortalecer las virtudes del mismo y utilizarlas para Dios. O puedes fortalecer las debilidades y volverte a alguien agresivo, egoísta, hiriente, cruel, ensimismado, soberbio, arrogante, dependiendo cuál sea el temperamento que tengamos. ¿Estamos comprendiendo? Es muy importante esto, ¿sí? Entonces el carácter sí tiene que ver con la formación, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la palabra de Dios, con los principios, con lo que hemos aprendido. Es decir, independientemente de cualquier temperamento que tengas, ese carácter puede ser canalizado y moldeado para ser de utilidad a la sociedad o a Dios y a Dios. Por ejemplo, voy a ponerte un caso. ¿Sabías tú que muchos de los asesinos seriales son gente muy inteligente? ¡Qué triste! Gente que era destacada por sus estudios en algunos casos, que era inteligente en esta área, que era una persona brillante, que era una persona muy... Pero utilizaron esas cualidades y aptitudes para cosas incorrectas. Las canalizaron mal. Y fueron llevados a la depresión, al odio, al querer la venganza y acabar con su prójimo. Pero otra gente que ha tenido esa cualidad y capacidad ha utilizado sus virtudes para beneficiar a la sociedad, para grandes descubrimientos, para trabajos en los cuales apoyan a la gente que le rodea, sirven, bendicen, benefician. ¿Por qué? Porque lo que han adquirido lo están canalizando correctamente para hacer el bien y no para hacer el mal. ¿Estamos comprendiendo? Es muy importante. Tú tienes un temperamento, pero el carácter es fundamental para que ese temperamento pueda ser utilizado de la forma correcta y puedas resaltar las fortalezas y controlar las debilidades. Tenerlas bajo control, no permitir que ellas te vayan a impulsar en tu caminata. Amado, qué importante para esto es los principios que recibamos en nuestra vida y la formación. Y aquí entra la palabra de Dios. Y qué importante es la influencia del Espíritu Santo, de la palabra. Por ello, qué importante es que estemos aquí, donde podamos alabar a Dios, conocer a Dios, acercarnos a Él, buscarle a Él, pedirle su ayuda en casa. Qué importante es todo eso para que las virtudes de tu temperamento crezcan y las debilidades sean controladas. Tendremos luchas, todos tenemos luchas, desde un servidor que está aquí y cualquiera de los presentes. Tenemos luchas, es normal, tenemos un temperamento y tenemos virtudes y tenemos debilidades. Y si no nos cuidamos, podemos cometer errores, tonterías
o pecados? Pregúntale a Pedro. Su temperamento era muy útil para tomar la iniciativa, para predicar la palabra. ¿Quién fue utilizado en el día en Pentecostés para predicar la palabra y se salvan 2,000 personas? ¿Quién fue? Pedro. Se levantó y le dijo: oh, vosotros judíos, matasteis al autor de la vida, negasteis al santo. Ah, caray, Pedro, ¿quién había negado al santo? Días atrás él lo negó, pero él se arrepintió, pidió perdón, se humilló, se levantó y Dios lo usó para poder predicar ese día a esa multitud y hubo un impacto sobrenatural. Amado, qué útil es ese carácter. Y tú puedes ver en el libro de los Hechos que brillan varios ministerios porque tenían un temperamento particular, el cual es muy productivo para Dios. Pero puedes tener otro e igual ser muy productivo para Dios. A lo mejor no serás o no tendrás actividades o no tendrás la misma, por decir así, el mismo protagonismo que otros. No importa, finalmente la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios. Que seamos útiles para Él. ¿A qué voy con esto? Tu temperamento puede ser utilizado para la gloria de Dios, pero es importante que tu carácter sea moldeado por los principios de Dios, por los valores de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Que permitamos que nuestro carácter pueda ser llevado a principios correctos. ¿A qué nos lleva Dios? Repito, reitero: amabilidad, honestidad, veracidad, fidelidad, responsabilidad, amor al prójimo, misericordia, humildad, búsqueda de Dios. Son valores que promueve la palabra de Dios y esos ayudarán a cualquier temperamento que haya. Pero cuando hay un temperamento que se deja bombardear por la sociedad, que te va a invitar a la promiscuidad, a robar, a matar, a ser el más importante, a pisar sobre los otros, no importa a quién lastimes para que tú seas grande y fuerte, amado, acabas haciendo mucho daño. Por ello es importante que nuestro carácter, que sí puede ser modificado, lo sea a través de los principios de Dios, de la formación que estamos recibiendo. Y si en tu infancia quizá viviste en una casa difícil, donde hubo problemas y a lo mejor faltaron principios y valores, amado, hoy Dios te da la oportunidad de conocer lo que es bueno, amén, de conocer lo que es recto, y tú puedes decidir, tú puedes cambiar de camino. Tú que a lo mejor eras dado quizá al alcohol, al robo, al adulterio, ahora puedes caminar trabajando, amando, sirviendo y siendo fiel. Claro que puedes hacerlo. Por la gracia de Dios, ayudado por el Espíritu Santo. Y siendo moldeado con los principios que Dios ha dejado en su palabra. Esto es el carácter. Si ponemos otra vez la última diapositiva, ya explicamos lo que es temperamento, ya explicamos lo que es carácter. Y ahora vamos a explicar sencillamente lo que es la personalidad. La personalidad básicamente es la fusión entre el temperamento y el carácter. Y la personalidad es lo que tú reflejas a la sociedad, ¿sí? Tu temperamento y tu carácter dan tu personalidad, que ese eres tú. Es como la gente te observa. De hecho, el término personalidad es interesante. Viene del concepto griego prosopón, que significa literalmente máscara. O sea, es cómo me presento. Es una máscara con la cual me presento a la sociedad. Ahora, con eso hay que tener cuidado, porque puede ser una máscara que oculte algo falso, o puede ser más bien lo que yo he decidido presentar delante de la sociedad. Porque yo quiero ser útil, yo quiero ser de bendición, yo quiero apoyar, yo quiero servir. Y ese es quien la gente ve, la personalidad. La personalidad es la intersección
entre el carácter y el temperamento. Y es considerada como algo externo. Es lo que la persona quiere que los demás vean de ella. O sea, debemos buscar que nuestra personalidad le dé la gloria a Cristo. Bendiga a los demás. Edifique a los demás, aún con mis luchas, con mis tentaciones, con quizá mis pensamientos. Señor, yo quiero bendecir, yo quiero edificar, yo quiero ser de bien para los demás. Y es como me presento delante de las personas. Pero es la unión entre el temperamento y el carácter. Ahora, el estudio se enfoca a hablar del carácter de los hombres de los últimos tiempos. La palabra de Dios nos habla acerca de este carácter. Y para ello quiero invitarte a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo número 3, en el versículo número 1. Todo lo que vimos es como una introducción para que podamos entender lo que es el carácter. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Si te das cuenta, hay un subtítulo en el capítulo. O sea, antes del capítulo viene un pequeño título. ¿Qué dice? Carácter de los hombres de los postreros días. ¿No dice eso? Está hablando acerca del carácter que va a predominar en los hombres antes de la venida de Cristo. ¿Qué carácter va a haber en medio de la sociedad? ¿Qué se va a ver mucho en medio de los jóvenes, de los adultos, de los adolescentes, de los niños? ¿Cómo va a ser la gente? El apóstol Pablo, hace 2000 años, inspirado por el Espíritu Santo, dice, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días, postrero significa antes del fin, últimos días, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son esos tiempos los que nos han alcanzado, tiempos peligrosos, tiempos de mucha maldad, tiempos donde no hay valores, tiempos donde la gente busca seguir modelos totalmente corrompidos y desviados de lo que Dios desea para con tu vida. Y comienza a hablar del carácter de los hombres de los días postreros. Verso 2, porque habrá hombres, y comienza a citar 19 características que habrá en el carácter de las personas de los últimos días. No vamos a poder hacer un análisis de cada una de las características porque estaríamos aquí varias horas y no podemos. Pero sí vamos a leerlos y vamos a ir explicando rápidamente cada uno de ellos para que veamos qué es lo que dice el Espíritu Santo que predominará en los últimos días. Curiosamente, pareciera que el apóstol Pablo era un psicólogo o un psiquiatra de los últimos tiempos, conociendo el comportamiento y la conducta humana. Es una ironía. Versículo 2. Porque habrá hombres, primera característica, amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Primera característica. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Egocéntricos, egoístas, ególatras, vanidosos, que pensarán mucho en el yo y pensarán poco en la gente que le rodea. Amadores de sí mismos. No está mal tener un amor por uno mismo. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo ¿como qué? Ah, caray, como a ti mismo. O sea, hay que amarnos, ¿no? Porque si no me amo, pues tampoco voy a amar a mi prójimo, porque tengo que amarlo como a mí mismo, y como no me amo, tampoco lo amo a él. Pues no, hay que amarse a uno mismo. O sea, ¿en qué sentido? Hay que ser cuidadoso. Hay que tener un valor por la vida, por la salud, por la persona, pero hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos amarlos, respetarlos, darles su lugar.
considerarlos, hacer misericordia, pensar en ellos y no solamente en uno. Porque el hombre sin Dios es egoísta y solamente piensa en yo y luego yo y después yo. Sí, así es el hombre sin Dios. No le importan los demás, a quien hiera, a quien lastime, a quien ofenda, a quien destruya. Yo tengo que triunfar, ser exitoso, ser grande, ser reconocido, ser rico, ¿no? Punto número 2. Avaros. ¿Qué significa la avaricia? Significa gente que ama el dinero, gente codiciosa de más y más y más. Amado, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo también. O sea, tenemos un cuerpo y por ende vivimos en un mundo material. Entonces no es pecado que trabajes, que ahorres, que tengas un ingreso, que busques un buen ingreso. No está mal. Lo que está mal es que ames el dinero y que lo acumules sin sentido. Y habiendo necesidad en tu familia, en tu vida, en tu prójimo, estés acumulando y acumulando riquezas porque amas las riquezas, amas el dinero. Eso es un pecado, la avaricia, y es parte de los hombres de los últimos tiempos. Vivimos en una sociedad materialista, metalizada. Vanagloriosos, punto número 3. ¿Qué es la vanagloria? Gente jactanciosa, llenos de palabras hinchadas hacia sí mismos, gente con un concepto superior de sí mismo del que deberían tener. Amados, yo creo que todos tenemos cualidades, tenemos aptitudes, pero debemos ser cuidadosos. Dice la Biblia, alábete el extraño. ¿Y qué? Y no tu propia boca. Debemos ser cuidadosos, debemos ser prudentes. Que mejor hablen nuestras acciones y no nuestras palabras. Ah, es que yo, y yo, y yo, y yo, y yo. No, amado. Dejemos que sea Dios el que exalte, el que levante el testimonio, el amor, el servicio, y no la palabra vanagloriosos. Siguiente, soberbios. Cuarta característica, soberbios. ¿Qué es la soberbia? La altivez, la arrogancia, el mirar a los demás como por debajo de mí, como inferiores, como que yo tengo un nivel superior al del otro. Cuidado. Pablo dice, consideremos a los demás como superiores a nosotros. O sea, veamos a los demás como gente valiosa. Tratémoslos bien, respetémoslos, considerémoslos. Eso nos lleva a la amabilidad, al cuidado, a la prudencia. Sí, hay que ser veraces a veces, hay que ser francos para predicar, pero con respeto, sin groserías, sin faltas o maltratos que dañen y destruyan a las personas. Gente soberbia es una de las cualidades. Quinta característica, blasfemos. O sea, gente maldiciente, gente grosera, gente malhablada, gente lépera. ¿Te has subido a una combi? ¿Has oído a platicar a veces a personas que tú te ruborizas? Ay, ¿qué dijo? Dijo esto, no puedo creerlo. Luego están hablando por teléfono, sí, esto, aquello, maldiciones y cosas. Sí, fui con uno y luego me fui con el otro y esto y no, mi esposo no sabe. ¡Qué vergüenza! Y a veces escuchas hablar a las personas actuales y su vocabulario son 10 groserías y 3 palabras honestas o 4. Están habituados a hablar mal, habituados a hablar con palabras sucias, incorrectas, vulgares. Es una característica de los últimos tiempos. Blasfemos. Y también una falta de respeto a Dios, una falta de respeto a la divinidad, a la palabra de Dios, burlarse de Dios, mofarse de Dios, mofarse del cristianismo. ¿Cuánta gente le encanta mofarse de los cristianos? Reírse de la gente que quiere seguir a Cristo y obedecer a Dios. Amados, seamos cuidadosos. Sexta característica, desobedientes a los padres. Fíjate,
El apóstol Pablo dice que los hombres de los últimos tiempos carecerían de obediencia a los padres. Pregúntale a alguien que el día de hoy tiene canas, ¿cómo era la relación con los papás? ¿Se les hablaba igual? ¿Verdad que no? Había respeto. A veces les hablaba de usted. Mi papá le hablaba a su papá de usted. Y no quiero que mis hijos me digan de usted, pero es simplemente el mencionar cómo era antes. Antes entraba un profesor al aula y la gente se paraba, porque entraba el profesor. Era un respeto a la autoridad. El día de hoy, silbidos, papelazos, ridiculizando ahí, burlándose de él. O sea, no hay un respeto. Desobedientes a los padres. Una generación que tiende a la rebeldía, a la desobligación, a la negligencia de sus deberes básicos, indispensables. Es parte de las características del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pablo, ¿cómo sabías que 2000 años después pasaría esto? La siguiente, ingratos. 7, la falta de gratitud. Mira lo que dicen los psicólogos de la ingratitud. Es un problema actual. La gente no valora lo que se hace por ellos. A veces los pequeños piensan que es una obligación que los adultos les den y les tengan y les compren y los lleven y les den, y no se valora lo que se recibe. Y no solamente los niños o adolescentes o jóvenes, también los adultos. A veces no hay gratitud. No se sabe decir gracias cuando te dan en el lugar, cuando te atienden, cuando la gente es responsable, un mostrador y hace todo. Muchas gracias, muy amable. No hay gratitud. A veces la gente pasa de largo, no agradece, no valora, no aprecia, ni corresponde. Porque la gratitud tiene que ver con un sentimiento de valorar lo que recibiste y de querer corresponder. Por cuanto recibiste, tú quieres también dar. Esa es la gratitud. Actualmente hay ingratitud en nuestra sociedad. 8ª característica, impíos. O sea, gente que buscará el mal, la maldad, lo incorrecto, irreverentes, haciendo lo malo, los vicios, la inmoralidad sexual, las fornicaciones, las desviaciones sexuales, el andar con uno y luego con otro y luego con otra y luego con otro. Y así andan. Pareciera una moda actual. La gente se va corrompiendo. La impiedad del día de hoy está rampante y debemos darnos cuenta de eso para aprender a decir no. No, independientemente de que gente cercana te quiera llevar a hacer las cosas y sea gente que aprecias, tienes que aprender a decir no. Siguiente característica, sin afecto natural. Es la 9ª característica, es decir, insensibles, de corazón duro, donde hay una pérdida de afecto natural, afecto por los cercanos, por la gente que convives, por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por la gente que deberías amar, respetar, apreciar. Hay una pérdida del afecto natural. Vivimos una sociedad virtual, donde la gente... Estoy buscando mi celular, ni siquiera sé si lo traigo, creo que me lo dejé en el carro. La gente anda en un mundo virtual, allí queriendo agradarle a 200,000 personas que no conoce, ¿no? Y no sabe decir gracias al que está a su lado, o abrazar al que le ama y le cuida y le ha protegido tantos años. Pero eso sí, quiero agradar a mis 20,000 amistades cibernéticas y digitales y desconocidas que ni sé quién son y quizá nunca conoceré, pero quiero agradarlas. Pero no puedo darle un beso y un abrazo a aquel que me ha amado, que me ha servido, que me ha cuidado, que ha estado a mi lado en los momentos de dificultad, de enfermedad, de necesidad, que levantó tu vida cuando ya no podías y no tenías fuerzas. Y perdemos de vista el afecto natural. A eso nos está llevando esta sociedad. Tenemos que abrir los ojos. No debemos permitirlo. Sin afecto natural.
Siguiente característica: implacables. O sea, que no buscan la paz, irreconciliables, tienen pleito con uno, tienen pleito con otro, no arreglan las cosas, no guardan su corazón, sino guardan amargura. Qué fácil es ir con tu prójimo y arreglar las cosas. Qué fácil es ir a pedir perdón, a buscar la reconciliación. Pero qué difícil es cuando hay gente que es irreconciliable, implacable. Decía un traductor o una persona que analizaba, uno de los que revisaban el Nuevo Testamento, decía: implacables que no buscan la paz, que son irreconciliables. Qué importante es que busquemos la paz siempre. Siguiente característica: calumniadores. Una generación de calumniadores, de gente que calumnia, que lastima, que difama, que habla mal de los demás. Difamadores, chismosos, haciendo que corra información que no es necesaria, que no es útil, que no bendice, y a veces que destruye a las personas. Hay que cuidar nuestra lengua, porque nuestra lengua puede bendecir o puede destruir, puede edificar o puede enterrar y sepultar. Seamos cuidadosos con nuestra lengua, que sea algo que bendiga a la gente que nos rodea. Calumniadores, gente que no sabe controlar su lengua, gente que no tiene un freno para su boca. Amados, un cristiano debe saber cuándo callar, hasta dónde hablar, qué más no decir, cuándo no conviene ya responder. ¿Por qué? Porque a veces es justo que yo responda, pero no conviene, no vale la pena. Siguiente característica: intemperantes, es la 12ª. Significa sin dominio propio, sin control, indómitos, licenciosos, desordenados, que dan rienda suelta a sus pasiones. Lo que me agrada, lo que me gusta, la gula, el pecado sexual, la violencia, porque me agrada eso. O sea, darle rienda suelta a los deseos. ¿Sabes algo? Cristianos y no cristianos tenemos deseos. Todo ser humano tiene deseos. Nacimos con deseos, normal. Pero el cristiano pone la palabra de Dios, los principios de Dios, la influencia del Espíritu Santo por encima de todo. Y sus deseos son sometidos a Dios. Y Dios da la gracia para que tenga deseo de comer, pero no caiga en la gula, sino que sepa utilizar ese deseo correctamente. ¿Tiene deseo sexual? Es normal que se case y que ame a su esposa, a su esposo, y le sea fiel. Y ahí en el matrimonio hay libertad. Pero no andar fornicando, adulterando y haciendo lo malo. Dios le dio al hombre deseos en diferentes áreas. Pero el cristiano, por la gracia de Dios, tiene dominio propio, lo cual significa gobernar esos deseos y no que los deseos nos gobiernen. Intemperantes, no hay control. Siguiente característica, 13, crueles. Es decir, gente que lastima, gente que hiere con sus palabras, que hiere con sus manos, que hiere con su trato a los demás, que hiere a la gente que le rodea. Apenas vi una noticia de unos funcionarios públicos en Shanghái, allá en China, del consulado mexicano en China, peleándose, maldiciones, gritos, ofensas, humillaciones. Dices tú, ¿ese es un servidor público? Si así trata a sus consiervos, ¿cómo tratará a los subordinados? Terrible. Lo que es un problema de carácter. Aunque tenga una carrera de internacionalista, relaciones internacionales, y tiene preparaciones en política internacional y comercio exterior, y tenga especialidades, ese carácter no sirve. Destruye, daña, afecta a la gente que le rodea. El carácter. Qué importante es el carácter de las personas. Siguiente, ya vimos crueles,
El 14, aborrecedores de lo bueno, es decir, una generación opuesta al bien, opuesta a lo correcto. Aborrecerán el cristianismo, aborrecerán lo moral, atacarán a Dios, aborrecedores de lo bueno. 15, 15, traidores, o sea, gente que no es fiel, gente sin palabra, gente sin compromiso, gente que te dirá una cosa y no la va a hacer. Gente que no respeta sus pactos, sus compromisos. Amado, un cristiano debe ser fiel a Dios y fiel a su prójimo. Amén. Si hacemos votos a Dios, debemos cumplirlos. Si hacemos compromisos con el prójimo, debemos ser responsables y fieles. Pero la gente el día de hoy tiende a lo contrario. Traidores, infieles, sin palabra, con hipocresía. Un discurso delante y otro a las espaldas. Eso no es correcto. Eso no es correcto delante de Dios. 16, impetuosos. En el griego significa imprudentes, dice otra traducción. Impetuosos, imprudentes, arrebatados, impulsivos, temerarios, con una precipitación irreflexiva. Amado, hay gente que tiene un temperamento impulsivo. No está mal tenerlo, pero siempre antes de actuar, pregúntale a Dios. Ora. Busca algún principio que rija tu decisión y entonces actúa. Sí, tu carácter es impulsivo. Los coléricos son impulsivos. Y no está mal ser impulsivo. Pero ser guiado por Dios, ser dirigido por el Espíritu Santo, ser sabio y prudente al hacerlo. Está bien tomar decisiones, está bien realizar acciones, está bien buscar actividades, está bien, no es malo eso en sí mismo. Pero cuando se hace con una irreflexión, cuando se hace sin pensar lo que va a provocar o lo que va a generar, cuando se hace en una precipitación irreflexiva, lastima, hiere a otros y aún te destruye a ti mismo. Que podría ser los temerarios que hacen cosas y acaban destruyéndose. ¿Cuántos ahí por una fotografía, no? ¡Ay, sí! En el borde del barranco. Vámonos, la última foto, ¿no? ¿Cuántos? Muchísimos. Los que salen ahí son poquitos. Ahí viene el tren. Ay, voy a salir con el tren. Y la foto con el tren y pasa el tren y la mata. Una madre de familia. ¿Qué es eso? ¿Temeridad? O sea, tomar decisiones imprudentes, arrebatadas, impetuosas. Ah, sí, pero recibió 1 millón de likes, 1 millón de vistas, deditos arriba, ¿no? ¿Y eso qué? Se mató. ¡Se mató! ¡Ya no está! Y dentro de un mes, nadie se va a acordar de ella. ¡Nadie! Y la pregunta es, ¿estaba preparada para la eternidad? ¿Está preparada para morir? Yo no sé. Me preocupa su alma. Amados, qué importante es tomar en cuenta a Dios y considerarlo. Impetuosos. 17, infatuados. La palabra infatuados significa engreídos, con vanas pretensiones, con altivez. Ya lo vimos en soberbia. Pero aquí dice infatuados, que es alguien engreído, que tiene vanas pretensiones. 18, amadores de los deleites más que de Dios. Amados, estaba viendo la traducción literal del griego al español, y cuando decía amadores de los deleites más que de Dios, decía teófilos, si no recuerdo, mal recuerdo la palabra, que significa más que amigos de Dios. No les importa la amistad con Dios. No les importa agradar a Dios, ni cuidar su relación con Dios. Amado, cuando tienes un amigo, tú lo respetas, tú lo valoras,
tú lo cuidas, tú lo aprecias. Cuando se mofan de él, te incomoda, porque es tu amigo y lo valoras. Y dice, amadores de los deleites, más que amigos de Dios, más que amadores de Dios. Qué importante es que aprendamos a amar a Dios. Él es el que te da la vida, Él es el que te da la salud, Él es el que te da el alimento, Él es el que te da las fuerzas, Él es el que te da todo lo que tienes. Y Él es el que dio su vida por ti, para que puedas vivir con Él eternamente. Ama a Dios, respétalo, tómalo en cuenta. ¿Cuánta gente ama a los deleites más que a Dios? Sensuales, buscando placeres siempre, lo deleitoso, lo agradable, lo que me haga sentir bien, independientemente de que eso ofenda a Dios. Seamos cuidadosos, pensemos en Dios. Verso 19, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, gente con este carácter, inclusive puede ser religiosa o puede tener conocimiento de la palabra o asistir y tener este carácter, este corazón. Por ello debemos tener cuidado, porque el conocimiento doctrinal no va a formar un carácter. Puede haber gente con conocimiento, con sabiduría, con preparación, pero sin un carácter que Dios quiere. Es más, para servir a Dios, hay gente que tiene muchos talentos, que es muy carismática. La palabra carismática habla de carismas, dones, habilidades, cualidades. Hay gente con muchas aptitudes, muy carismática, con muchos dones, aptitudes, cualidades, pero si no tienen carácter, si el carácter no es bueno, esas aptitudes y cualidades son como trapos de inmundicia. Ensucian la obra y afectan. Pero cuando alguien tiene aptitudes, conocimiento, preparación, cualidades, y buscas que Dios moldee ese carácter, lo pones en las manos de Dios, pides la influencia del Espíritu Santo, eres guiado por la palabra, te guardas aquello que te quiere jalar tu temperamento. Amado, tú vas a ser muy útil para Dios. Tú vas a ser muy útil para Dios. No te menosprecies, seas colérico, sanguinario, melancólico o cualquiera de los temperamentos que mencionamos con anterioridad. Sanguíneo, perdón, no sanguinario. Sanguíneo, colérico, flemático o melancólico. Cualquiera de los temperamentos, tú vas a ser de utilidad para Dios. Vas a ser de bendición para Dios. Pero tengas cualquiera de los temperamentos anteriores, si no buscas a Dios, tu vida va a deshonrar al Señor. Vamos a terminar. Estamos en 2 de Timoteo 3, versículo número 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como diciendo, ten cuidado, ten precaución. Si ves a gente con este carácter, sé cuidadoso, porque van a dañar, van a destruir. Y si tú eres alguien que has notado que este mundo quiere llevarte a eso, puedes cambiar. Para eso Dios te ha traído, para que tengas valores, para que tengas principios, para que tengas temor de Dios, para que tengas un carácter moldeado por Dios. Dios te ha traído aquí para moldear tu carácter. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha traído aquí, yo levanto la mano, para que Dios moldee nuestra vida, nuestro carácter, nuestra persona. Yo lo necesito, y yo creo que todos los presentes. Permitamos que Dios lo haga, permitamos que su palabra nos dirija, permitamos que sus valores normen nuestra conducta, y no dejemos que la corriente de este mundo nos destruya y nos lleve a este carácter. Qué curioso, lo escribió Pablo hace siglos, hace 2 milenios. ¿Y sabes algo? Hoy parece que es una radiografía de lo que estamos viendo en la gente a nuestro alrededor. Esto es lo que está pasando en la sociedad. Esta es la sociedad que está siendo formada. Y dice la Escritura
Versículo número 9, segunda de Timoteo 3:9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. No irán más adelante, va a haber consecuencias. Tarde o temprano van a caer, van a venir las secuelas, las afectaciones, los daños. Van a cosechar lo que han estado sembrando. Por eso Dios hoy te tiene aquí, para que podamos sembrar para lo correcto y podamos cosechar para vida eterna. Que sembremos en el Espíritu lo que es bueno, lo que es correcto, lo que a Dios agrada, lo que es escritural, y podamos cosechar para vida eterna. Dice, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Va a llegar la consecuencia, van a llegar las cosechas, y tú lo vas a ver con tus ojos, y vas a recordar, sí, aquel compañero que vivía así, mira cómo está ahora. Vidas destruidas, cuerpos destruidos por el vicio, por el alcohol, presos, en problemas de diferente índole. Malas decisiones en su vida. No irán más adelante. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así irán, haciendo lo malo y siendo engañados, afectando y siendo afectados. La consecuencia del pecado. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Déjate influenciar por la palabra. No te alejes de las verdades de Dios. Ve a la escritura inspirada por el Señor. Deja que Dios moldee tu vida, tu carácter, que use tu temperamento, que es muy útil para el reino de Dios. Dios te ha traído porque quiere utilizarte. Quiere que seas un instrumento en sus manos. Quiere que tu vida sea útil para Dios y para la sociedad. Independientemente de lo que estudies, o tu oficio, o tu profesión, o tu actividad, o tu papel, tú puedes ser de gran bendición para la sociedad y para Dios. Permite que Dios te moldee. Permite que Dios obre en tu vida. Persiste en la palabra. Cualquier temperamento es muy útil para Dios si dejamos que Dios nos guíe, nos moldee y nos forme. Vivimos en una época de pérdida de valores, una época de pérdida de disciplina, una época de bombardeo ideológico muy destructivo. Qué importante es la familia. Qué importante es trabajar en familia. Qué importante es trabajar en casa. Qué importante es la palabra de Dios, que en ella aprendemos a respetar, a perdonar, a obedecer a los padres, la honestidad, la responsabilidad, la amabilidad, la veracidad, la piedad, la búsqueda de Dios. Allí encontramos los valores perfectos, insuperables, los cuales no debemos dejar jamás. Qué importante es la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. Y Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios te está llamando. Dios quiere utilizarte. Dios quiere que tu vida pueda ser una joya en sus manos. ¿Has visto el carbón? Sucio, oscuro, que mancha, que cuando es pulido, limpiado y trabajado, se puede convertir en
un precioso diamante. Eso es lo que Dios hace cuando alguien deja que el Señor trabaje en nuestras vidas, que Él nos pula, que Él nos moldee, que Él nos limpie, que Él nos perfeccione y que ese temperamento con el cual nacimos pueda ser de bendición para los que nos rodean. Estoy terminando. Una vez un hombre sacó un violín desvencijado, feo, se veía la madera vieja y empezó a rematarlo. ¿Cuánto dan por él? $5 a la una, $5 a las dos, $5 a las 2:30, $5 a las 2:75. Nadie daba nada. Y de pronto un hombre pasó y tomó el violín, le dijo: ¿me lo presta, por favor? Y se lo acomodó y comenzó a entonar una melodía sublime con ese violín viejo. Y empezó a tocarlo de tal forma que la multitud se empezó a agolpar, mirando y observando cómo ese violín viejo empezaba a dar notas preciosas. Y empezó a tocar una obra musical que terminó con un fuerte aplauso de la multitud. Y cuando terminó, el hombre tomó el violín y dijo: $5 a los 2:75, ¿qué seguiría? Y otro dijo: $6, $8, $10, $20, $30, $50, $100. Y empezaron a ofrecer gran cantidad por aquel violín que parecía que no servía. Amado, ese violín era yo. Ese violín eres tú. Así estábamos. Pero cuando el Maestro, que es Jesús, nos toma en sus manos, Él puede hacer grandes cosas y hacer que de un carbón en bruto pueda haber un precioso diamante. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Dios te ha traído a este lugar porque está buscando usarte. Quiere que tu vida sea de bendición para todos los que te rodean. Como madre de familia, como padre de familia, como chofer de un carro, como carpintero, como plomero, como maestro, como arquitecto, como doctor. Quien quiera que seas, Dios quiere usarte. Dios quiere que tu vida sea un instrumento en sus manos para bendecir a la gente que te rodea, para edificar a la sociedad que tanto lo necesita. Dios quiere usarte. Dios te tiene aquí porque te ama. Dios te está buscando y te está llamando. No permitas que el bombardeo que recibimos cada día vaya deformando nuestro carácter y haciendo que se pierdan los planes de Dios para contigo. Dios tiene designios preciosos para ti. No frustres los designios de Dios, endureciéndote ante el llamado del Señor. Escucha, oye la voz de Dios. Es el Señor buscándote. Es el Señor llamándote. No te menosprecies. Quizá nos hemos sentido como ese violín, sin valor, sin sentido, que ya no sirve, que nadie da un peso por él. Amado, cuando el Maestro te toma en sus manos, las cosas cambian. Cuando el Maestro, que se llama Jesús, te toma en sus manos, Él transforma tu vida y tu corazón. Él te cambia en otra persona.
No importa tu pasado, no importa de dónde vengas, no importa lo que has hecho. El Señor es poderoso para cambiarte y hacerte una nueva criatura el día de hoy. Él está aquí en medio de nosotros. Él te está buscando, te está llamando, te ama. Escúchalo. Él te ama. Eres valioso para Él. Eres valiosa para Él. Deja que el Señor te tome en sus manos. Confía en Él. Él no es malo. Él no quiere dañarte. Él no quiere destruirte. Él busca tu bien. El Señor está aquí. Y el Señor te ha traído para moldearte, para perfeccionarte, para pulirte. Déjate pulir. Deja que Él te tome en sus manos y Él pueda cambiar esas áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas. Deja que Él te moldee. Ese temperamento que tienes, que no tiene carácter moral, pueda ser utilizado para su gloria. El Señor ha puesto sus ojos en ti y por eso Él te tiene hoy aquí, porque te está hablando, te está buscando, te está llamando. Él tiene planes eternos para ti. Hoy está aquí el Señor y te dice: confía en mí, ríndeme tu vida, entrégame tu corazón, pídele perdón a Dios. Si has caminado lejos de Él, si has hecho lo malo, si has fallado, si has desobedecido, sé humilde, pídele perdón a Dios y rectifica, corrige. Empieza a caminar de forma diferente. Deja que su palabra, deja que sus verdades, deja que su Espíritu Santo pueda obrar hoy en tu corazón. Él te ama. Y tanto te ama que dio su vida por ti. Entregó a lo más precioso que Él tenía, su Hijo amado, para morir por ti. ¿Qué tienes que hacer? Rendirle tu corazón, pedirle perdón, corregir tu vida, permitir que Él entre a ti, dejar que Él pueda tomar un lugar importante en tu vida, en tu corazón, y decirle: Señor, guía mis pasos, sé tú mi Señor y mi Salvador. Él está aquí para cambiarte, aún para romper cadenas que hay aquí. Si hay cadenas en tu vida de vicios, si hay cadenas en tu vida de pecados, si hay cadenas en tu vida, el Señor es poderoso para romperlas, para hacerte libre, para que puedas caminar hoy de forma diferente, para que puedas salir de aquí transformada, transformado, con una visión renovada, con una determinación de agradarle a Él y caminar con Él. El Señor está aquí. Dejemos que el Señor haga su obra en nuestras vidas. El Señor está aquí. El Señor está en este lugar. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
Así sea, Señor. Así sea, Señor. De gloria en gloria te veo. Aquí está el Señor. Aquí está su Espíritu Santo. Te conozco, quiero saber más de ti. Díselo a Él. Él es el alfarero. Mi Dios, cuál buen alfarero. Nosotros el barro en sus manos. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar Así sea, al Señor. mundo tu amor. Queremos reflejar aquello que tú deseas de nuestras vidas, Y Señor. reflejar Queremos reflejar al mundo tu amor, tu amor. guiados por tu palabra, guiados por tu Espíritu, moldeados por tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma en tus manos cada vida, cumple tus propósitos en medio de nosotros, Señor. Tú conoces a cada persona en este lugar, tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestro pasado, sabes de dónde venimos, Señor, nuestras luchas, nuestras tentaciones, Señor, nuestras debilidades, nuestro temperamento, Señor. Tómanos en tu mano, moldéanos, Señor. Glorifícate en las vidas, Señor amado. Ven con poder, Señor. Ven con poder en medio de nosotros, Señor, y cumple tus planes eternos, Señor. Tú estás aquí, Señor. Haz la obra, Señor. Haz la obra en medio de nosotros. Puro y santo quiero ser, tu voluntad obedecer. Que así sea, Señor. Con tu luz enséñame, Digámoselo al Señor. con tu amor transfórmame. Puro y santo quiero Forma eso de ser, nosotros, Señor. tu voluntad obedecer. Con tu luz enséñame, con tu amor transfórmame. Santo, 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 Dios santo, santo, santo Dios. Puro y santo quiero ser, tu voluntad obedecer. Con tu luz enséñame, con tu amor transfórmame. Santo, 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 Dios santo, 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 Dios santo, 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 Dios
Gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno y poderoso. Gracias, Dios, porque tú permites que el hombre pueda rectificar, Señor, y corregir. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque tienes buena voluntad, Señor. Porque eres un Dios paciente y perdonador, Señor. Pero eres un Dios justo también, Señor. Oh, Padre amado, que podamos aprovechar la oportunidad que hoy nos da, Señor. Que podamos escuchar hoy tu voz en medio de nosotros, Señor. Oh, Señor amado, cumple tus planes en cada vida, en cada persona, en medio de nosotros. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Aprovecha para hablar con Él. Que podamos salir con compromisos serios con Dios. Que sea más que una enseñanza, una verdad teórica, sino que puedas entender que es un llamado de Dios a tu vida. Que puedas entender que es Dios que te está buscando. Que pueda haber resoluciones firmes ante el llamado de Dios. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Díselo a Él. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame Yo quiero estar Díselo al Señor. cerca de ti. Te invito a que te pongas de pie, y a que se lo puedas expresar al Señor como una oración de tu corazón. Quiero Díselo a Él. sentirte junto a mí. Dile: Señor, ven a mi vida, quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor.
así sea, Señor Jesús. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Deja que Él sea tu maestro. Quiero sentirte junto a mí. Que Él sea tu pastor. Que Él sea tu amigo. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Aleluya. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Queremos vivir contigo, Señor. Vivir para ti, Señor. Dame poder. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Enséñanos. Para vencer. Danos la gracia para vencer aquellas áreas que cada quien lucha o batalla, Señor. Danos la gracia, tu fortaleza, tu cuidado, Señor, tu dirección, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por lo que nos has hablado, Señor, porque yo sé que nos has hablado, Señor. Que podamos tener oídos para oír, Señor, y que podamos tomar decisiones, Señor. Que podamos ser humildes y que podamos dejar que el Maestro nos tome en sus manos, Señor. Que el Maestro pueda transformar nuestras vidas, Señor, y hacer grandes cosas de aquello que fue destruido un día por el pecado, Señor. Gracias por lo que has hablado. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Y continúa obrando en cada persona, aun cuando salgamos de este lugar, Señor. Que podamos llevar tu palabra en nuestro corazón y que tu Espíritu vaya con nosotros a nuestras casas, Señor, y siga obrando en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.